Leemos hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3, los versos 15 a 16, 21 a 22. Fieles de San Esteban, ¿qué sabemos de Juan el Bautista? Que el día de su fiesta, 24 de junio, es la fiesta nacional en Quebec, pero sobre todo es el humilde, respetuoso, sumiso precursor de Jesús y el último profeta de Israel. Conocen su modo de vida ecológico, vestido de ropa hecha de pelo de camello, su comida de langostas y miel del monte. Su madre Isabel semeja a Sara, esposa de Abraham, y a Ana, esposa de Elcana, mujeres viejas sin hijos, que reciben un regalo, un milagro de Dios Todopoderoso. Van a concebir a pesar de su edad. Juan el Bautista es primo de Jesús, nacido 6 meses antes del Salvador. Los 4 evangelios hablan de él, y el libro santo de los musulmanes también, diciendo que recibió de Dios la ternura, la pureza y la compasión. Una de sus 3 cabezas potenciales se encuentra en una mezquita de Damas, pero yo no creo en estas reliquias. El pueblo que le rodeaba pensaba que quizás era el profeta Elías acabando de volver de nuevo a la vida, o sea, el Mesías. Pero siempre Juan contestaba que no. Como el profeta Isaías iba clamando: «Preparad el camino del Señor». Como Elías también, él ataca a las autoridades políticas y a veces religiosas, como los fariseos y los saduceos. Su conflicto con Herodes Antipas a propósito de la mujer de su hermano provoca su martirio, como Jesús muere joven. Sucedió que Juan en el desierto decía a la gente que debían convertirse a Dios y ser bautizados en el río Jordán después de confesar sus pecados, de tal manera de recibir el perdón. Existen 2 sacramentos, solo 2, fundamentales en nuestra fe cristiana, y el primero es el bautismo. Jesús encuentra a su primo y pide el bautismo. Pregunta básica: ¿por qué Jesús pide el bautismo? No lo necesita, porque el Señor nunca fue pecador. A principios, como dice Mateo 3, Juan resistió, diciendo: «Yo tendría que ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». La pedida de Jesús nos enseña que Él se encuentra solidario de la humanidad pecadora. Llegar al río Jordán pertenece a la lógica de la encarnación. El amor de Dios por su Hijo único se manifiesta de una manera evidente, visible. Antes de todos se abre el cielo y baja el Espíritu Santo como una paloma. Además, se oye la voz celestial: «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido». Con ese pasaporte puede empezar la vida pública de Jesús. Gracias al profeta Isaías y al testimonio de Juan el Bautista, estamos asegurados y aseguradas que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ciertas personas necesitan pruebas históricas de la vida de Jesús. El ministerio de Juan es una prueba, porque el capítulo indica año 15 del reino de Tiberio y apunta a las autoridades, Poncio Pilato, Herodes y Filipo. Añade Caifás como sumo sacerdote. Después de 3 años, esos hombres condenaron Jesús a muerte. Hermanos y hermanas de San Esteban, nuestro bautismo es lejos en el tiempo, pertenece a nuestro pasado, pero cada día tenemos que empezar de nuevo una vida de actividad cristiana, compartir con los y las que faltan de todo, sonreír al próximo y a la próxima, y sobre todo la oración, siempre la oración. En su vida terrenal, Jesús tuvo tiempo para alejarse y rezar. Buena idea a principios del año, salvar cada día tiempo para leer un poco del Santo Libro y rezar por los que lo necesitan. Y no olvidar, jamás solo y solas con Jesús Salvador. Amén.